Share screen. Bueno, voy a empezar esta sección con una noticia actual para que estén con el contexto de que no estamos aquí perdiendo el tiempo en esta clase. ¿Alguno de ustedes sigue la bolsa de valores? No, no tiene más o menos de idea. ¿Alguno me puede explicar qué fue lo que pasó hace poquito con Nvidia? Dixie, gracias. Dixie es una compañía que es china. Resulta que en China, Nvidia, yo no sé si será por política o qué, pero Nvidia les manda a ellos como, digamos que por, ¿cómo les digo? Los procesadores o los aceleradores GPU de baja calidad. No es, bueno, no de baja calidad, pero de no calidad no óptima. Lo mejor, lo que usa Amazon, lo que usa Facebook, que hace poco compró no sé cuántas GPUs, Nvidia, lo mejor, pues obviamente se queda en Estados Unidos. Hasta ahí, pues todo bien. ¿Qué pasa? En China, ellos son muy recursivos. Pasa lo mismo que con los estudiantes de acá. O sea, si ustedes, por ejemplo, se van y se comparan con, qué sé yo, MIT, Stanford, etcétera, etcétera, donde ellos levantan la mano y tosen y ya están aquí con un montón de cosas costosas y todo, resulta que esos ingenieros se vuelven muy de aplicación. Entonces aprenden a que les pongan las cosas y aprenden a usar las cosas. Mientras que, por ejemplo, pues acá en las universidades nos toca un poquito más recursivos. Y si aquí es recursivo, de donde vengo yo soy más recursivo aún, nos toca que hacer todo a mano, pues. Pues ustedes saben que los chinos son los másteres de la copia y toda esta cosa que pasa. Pues ellos lo que hicieron fue, bueno, pues tenemos GPUs que son de segunda categoría, pero queremos llegar a un alcance alto. Hay unos tipos de redes neuronales como que se usan para hacer benchmarks. Benchmarks es como para hacer pruebas de desempeño. Y ellos usan AlexNet, creo que es una de las principales redes neuronales que se usan para hacer benchmark. Y ellos lograron el mismo desempeño de AlexNet con las GPUs de segunda categoría de ellos, comparados con la mejor GPU y mejor setup que tiene Nvidia montado en Estados Unidos. Con una GPU de segunda categoría y lograron mejorar, bueno, por lo menos equiparar, creo que fue mejorar, no me acuerdo bien ese detallito de la noticia, pero lograron darle el nivel, darle la talla, entrar al combate con una GPU de segunda categoría que no tiene los recursos de hardware que tiene la de Nvidia actualmente que están implementando. Entonces ahí entra uno y se pregunta, bueno, eso fue la noticia en general técnica. ¿Qué pasó? Pues llegó DeepSeek y le dijo a todo el mundo, vea, Nvidia no es lo último. Nosotros tenemos la forma de modificar ese mercado y nosotros tenemos el potencial de montarle quitarle la hegemonía a una compañía como Nvidia y podemos empezar a buscar soluciones de AI alrededor del mundo. ¿Y pues qué pasó? Pues la acción del stock de Nvidia, yo tengo dinero ahí, pero por eso me hace la noticia. Pero igual se ha caído desde el tiempo de nuestro amable presidente, también lleva cayéndose el stock. Hace mucho tiempo ya se ha caído el S&P 500 como en 20 y algo por ciento en este último año. O sea, está mal, o sea, las acciones están mal, para colmo. Pues. ¿Cuál fue el truco? ¿Cuál es la clave? ¿Dónde está el pierde? Yo tengo un carro viejo que me prestaron aquí y tengo mejor igual desempeño que un carro nuevo de paquete que yo compré en dealer. ¿Qué pasó? Pues resulta que DeepSeek empezó a estudiar más a fondo cosas que no hace en el suelo estadounidense, que es entender cómo funcionan las cosas por debajo. ¿Qué pasa debajo del bonete? Pues en términos generales, ¿qué es una GPU? Una GPU es como si ustedes tuvieran este datapad que estamos viendo acá, pero una GPU puede tener 16.000 de estos datapads, pero no tan complejos, son 16.000 datapads que pueden hacer labores un poquito más sencillas. Básicamente se especializan en hacer lo que llaman max, multiply y accumulate, para operaciones vectoriales, por eso es que funcionan las GPUs. Pues son, imagínense ustedes ahora no tienen un solo datapad de MIPS o RISC-V, sino que ahora tienen 8.192 datapads, todos en paralelo. Y ustedes van a hacer una operación de multiplicación de matrices y ustedes dicen, vamos a multiplicar una matriz de 1000 por 1000 y eso me genera no sé cuántas líneas de instrucción haciendo un for, si lo fuera a hacer con un for, pues ahora lo puedo convertir cada uno en lo que llaman un thread y cada uno de esas 8.000 y pico va a realizar una multiplicación y una acumulación de todo ese producto vectorial al tiempo.
Entonces, obviamente se va a llevar por delante a una CPU que tiene que hacer producto por producto, uno por uno secuencialmente. Ese es el principio fundamental de una GPU. Pero ¿qué ocurre? Dentro de esas GPUs, no todos los threads, no todos los datapaths van a empezar y terminar al tiempo. Hagan de cuenta que yo les digo a ustedes, necesito que me hagan, por favor, somos 73 acá, y me han faltado un montón, pero bueno, supongamos que todos dijeron, necesito hacer 73 bizcochos. Y yo les doy a todos los ingredientes de los bizcochos. Y les doy todos los materiales. Es muy probable que los 73 bizcochos no salgan a tiempo. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, pueden haber, en vez de 73 bizcochos, pueden haber 50 hornos y pueden haber X cositas para mezclar. No hay los mismos recursos, no están todos los recursos disponibles. Por tanto, yo tengo que programar el uso de los hornos para que ustedes vayan haciendo el uso de él y puedan sacar los 73 bizcochos. Pues eso se llama un scheduler y eso es muy común dentro de las GPUs. Las GPUs es una cosa que se llama un GPU scheduler que se encarga de asignar cores, de asignar threads y de asignar todo para que toda esa orquesta de 8000 multiplicaciones salga toda junta. ¿Dónde viene el truco? Dentro de cada uno de esos threads, yo tengo que hacer, a veces, tengo que hacer branches. Ellos pueden hacer branches. Podemos, una instrucción BQ perfectamente puede correr en uno de esos 8000 y pico cores. Y si alguno tiene que hacer un branch y otro no, los elementos van a llegar a destiempo, ¿sí? Porque uno se quedó haciendo iteración y el otro siguió derecho haciendo el bizcocho. Uno se quedó quemando el bizcocho muchas veces y le tuvo que hacer otra vez y otra vez y otra vez, mientras que otro no tuvo que quemarlo y siguió derecho y llegan bizcochos diferentes. En ese scheduler y en ese pipeline, sobre todo, que es lo que quiero mencionar para la clase de hoy, como hay tantos branches, cada vez que yo hago un branch, yo tengo que desechar todo lo que estaba en el pipeline en ese momento. ¿Sí? Si, por ejemplo, a mí me dan una orden, imagínense, me dicen, hablando en el contexto de los bizcochos, me dicen, quiero un bizcocho de fresa. Y yo empiezo a hacer un bizcocho y lo comienzo a correr por el pipeline, y ya está en el horno y todo, ya se está haciendo. Y ahora me llegan y me dicen, no, no queremos un bizcocho de fresa, queremos un cheesecake. Ahí mismo todo el mundo dice, uy, pero ¿qué pasó? ¿Qué hacen los restaurantes normalmente con eso que está en el horno? La mayoría de veces lo botan. ¿Sí? Lo botan. Entonces, eso bota. Entonces, ¿qué pasa? Se desperdicia material, se desperdician recursos. Lo mismo pasa en un branch. Si ustedes van en un branch y van corriendo el hilo del branch, van cargando cosas en el pipeline y de repente el branch se cumple y lo que estaba en el pipeline ya no lo van a necesitar. Y salen de ahí y eso lo tienen que hacerlo un no, lo tienen que hacer un flush, se llama. Entonces lo vuelven nubecitas, como vimos en la clase pasada. Pues esos branches y esas optimizaciones que están ahí se pueden predecir, se pueden hacer diferentes algoritmos para evitar. Y entre muchas de las cosas que hizo DeepSeek fue precisamente optimizar ese flush que se le hace a las instrucciones que no se usan en la parte de los branches, además de optimizar el uso del scheduler, que es el que asigna las instrucciones como tienen que ir, entre otras cosas más que son optimización a nivel de hardware, para poder hacer con un hardware de mediana categoría, poderle incluso equiparar o ganarle un hardware actual como el que tiene Nvidia en Estados Unidos, por ejemplo, Facebook. Y esa noticia es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no solamente importa el software que ustedes están corriendo. Si ustedes aprenden a cómo se despliega el software que ustedes van a correr en el hardware que van a correr, si ustedes mejoran esa conexión entre los dos elementos, ustedes pueden tener mejor desempeño a que si simplemente ustedes dicen, no, compremos un mejor procesador. Si ustedes mejoran ese programa, realmente físicamente pueden hacer algo mucho mejor. Y vamos a ver nosotros en muchas técnicas acá sobre cómo uno puede optimizar los programas de una manera absurda. Absurda es absurda. Ustedes pueden bajar el rendimiento del tiempo del CPU time, lo pueden bajar a un tercio o a un cuarto si ustedes consideran los branches que están ocurriendo, si consideran los hazards que los branches tienen que agregar, porque quieranlo o no, un branch siempre va a incluir un no. Porque si ustedes desvían el camino en donde iba, le están cambiando el muñequito a las cosas, le están cambiando la orden al cocinero y va a tener que botar lo que estaba cocinando en el horno. Siempre va a pasar. Hay unas cuantas formas de uno sobrellevar eso, pero siempre van a haber hazard por culpa de los branches. Hoy nosotros lo que vamos a empezar a ver es precisamente eso, los hazards de control. Cuando yo me refiero por un hazard de control, estoy hablando de un hazard causado por los branches. Y vamos a ver cómo más a fondo lo que es. Esta presentación, como está preparada,
es que primero hablamos en términos introductorios y después vamos como subiendo el nivel y volvemos a hablar otra vez de los mismos dos control hazard y así comenzamos como a hacer un ciclo cada vez como más complejo. Si nosotros hablamos de control es porque tienen que ver con la unidad de control. La unidad de control es la que va a definir al final qué es lo que hace el datapad. Va a tirar las señales de control que se le mandan a los muxes, que se le mandan a la ALU, que se le manda a todo, que se le manda al contador de programa. Todo eso lo gestiona la unidad de control. Si la unidad de control tiene algún problema con el pipeline de control, ahí es donde llega a aparecer todo esto que estamos hablando de los control hazards. Vamos a ver un ejemplo acá. Imagínense ustedes esta secuencia. Vean esta secuencia que está pasando acá. En esta secuencia, a ver, yo les pregunto, ¿hay hazard de datos? ¿Detectan ustedes hazard de datos ahí? ¿De dónde a dónde? En el registro 4. ¿Quién con quién? Add load word. Porque el hazard de datos viene desde la primera hasta la tercera instrucción. Parece que el hazard de datos traga dos instrucciones, o sea, tiene un alcance de dos instrucciones para poder declararse hazard de datos. Ahí lo vemos. Pero entonces, imagínense que ustedes comienzan a llenar este pipeline. Tienen el add, comienzan a propagarlo a través del pipeline, y en algún momento ustedes tienen que determinar si este branch ocurrió o no. Entonces, empezamos nosotros con el pipeline. Y ya el pipeline se comenzó a propagar. Corrieron 4 ciclos de reloj de tal forma que el add llegó hasta la etapa de memory access. Llegaron hasta la etapa de memory access. El branch llegó a la etapa de execute. El decode llegó a la etapa perdón, el load word llegó a la etapa de decode. Y el instruction fetch, pues el load word llegó a la etapa de instruction fetch. Básicamente lo que ustedes pueden ver, si se fijan solamente en los colores, para que entiendan los que están atrás, en los colores vean que básicamente cogí eso y lo puse así. Y puse el que está más arriba, pues sé que va más adelante en el pipeline porque es la primera instrucción que se corrió. Entonces es la que va más avanzada. Hasta ahí me siguen, porque si no nos podemos perder un poquito. Ahí vamos ahí. El pipeline va ahí. Entonces, dime. Tienes razón. Tienes razón, acá hay un typo, Miguel. Esto es un typo acá. Realmente, la instrucción debería ser BQ 1, 2, 40. Y debería tachar esta de acá. Tienes toda la razón. Es un typo que está ahí arriba. Ok, entonces tenemos la instrucción desplegada en el pipeline. Ejemplo de las cosas que yo les puedo pedir a ustedes en un examen. Yo les puedo decir, dada esta secuencia de 4 instrucciones y han ocurrido 4 ciclos de reloj, diga que cómo están las señales en el pipeline en este momento. Entonces vean como yo voy poniendo ahí. Vean que voy poniendo en amarillito. Voy a ponerles acá señalar. Vean que, por ejemplo, yo acá en amarillito pongo S5, S6 aquí. Vean que voy poniendo cómo están quedando los registros acá. Y yo les puedo ir diciendo que me señalen en cada uno de esos cables qué señal va cuando el pipeline ha llegado a esa etapa. Eso es perfectamente, puede ser una pregunta de examen. Tanto para single cycle como para pipeline. Perfectamente puede ser una pregunta de examen llenar los cables que están ahí y decir qué valor hay en los cables. Ustedes tienen que tener ya la capacidad de poder identificar qué hay en cada cable después de cuántos ciclos de reloj. Predecir eso. De hecho, es una de las habilidades principales que tienen que salir ustedes con este examen. Entonces, vamos aquí. Vamos aquí. Estamos comparando registro 3 con registro 7. Con el branch. Y entonces se hace una resta. Y vamos a asumir que ese branch se cumplió. Que 3 y 7 sí son iguales. Si 3 y 7 sí son iguales, resulta que entonces este branch que estaba acá, este branch que estaba aquí, ahora brincó hasta esta línea. Y esto no sería el 300, sino que sería la 40. Brincaría hasta acá abajo. ¿Qué significa?
que esta línea no se ejecuta y que esta línea no se ejecuta. Por tanto, esta línea no se ejecuta y esta línea no se deberían ejecutar. Porque yo le estoy diciendo a la unidad de control, no continúe, no ejecute las dos instrucciones que están abajo, vaya hasta la instrucción que está, la OR que está bien abajo, vaya hasta allá, entonces anúlelas, por tanto vuelva a las NOP, y ahora cargue el contador de programa, la OR que está como instrucción última que está ahí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que en el momento en el que yo detecto el branch, que para este ejemplo, y eso va a cambiar durante toda la presentación, el punto de detección del branch, el punto de detección del branch fue aquí, fue en este punto de acá, en la ALU, porque la ALU es la que resta y detecta el 0. Si yo lo detecté acá en la ALU, significa que ya mi pipeline se llenó con este dato y se llenó con este dato. Ya no puedo hacer nada, ya tengo esos bizcochos en el horno, ya se están comenzando a cocinar, pero necesito botarlos. Y entonces este que ya está aquí en la mitad, lo desecho, lo vuelvo un no. Y este que se estaba empezando a salir, pues ahora tengo que quitarlo y cargar la nueva instrucción. Y eso es el hazard de control. Son hazards que son creados a partir de los branches que nosotros estamos haciendo. Si yo tengo entonces que corregir ese problema, véanlo cómo va ocurriendo. Yo apenas llego y detecto el branch. Aquí lo importante es que entiendan, donde yo detecto el branch, ahí es donde yo tengo que añadir la burbuja. En el ejemplo de arriba se estaba detectando en la ALU. Y ahí no tengo mucho que hacer para darles claridad en esta parte que les voy a mencionar, pero algunos datapads de MIPS, algunos detectan en la ALU y algunos datapads detectan en el registro y lo vamos a ver más adelante. Regularmente, conceptualmente, uno entiende que detectan la ALU, pero yo les voy a mostrar después que uno pudiera detectar aquí en la parte de los registros también. En este ejemplo, que esto es del libro, lo detectan en los registros y tan pronto detectan aquí que hubo un hazard, pongo un bubble para la siguiente instrucción porque no la necesito y cargo la siguiente instrucción que es. Entonces, tapo el hueco aquí con una volumen. Y se vería así. Vean que yo llego acá, voy a hacerle zoom acá. Tan pronto yo detecté el hazard, limpié lo que estaba en esta instrucción porque ya no la necesito, ya el control del programa no va a seguir hacia allá. Y ahora lo que hago es que la instrucción que le estoy haciendo fetch, cargo la nueva. Ya vacío la que tenía y ahora cargo la nueva. En la vida real, realmente cuando uno mira otros tipos de arquitecturas, eso tarda un ciclo de reloj más. Se agregan 2 bubbles, de hecho. Ahí van a ver ejemplos en donde se agregan 2 bubbles. Acá en el libro se hace uno para hacerlo como más genérico. Pero en la vida real se pueden añadir este bubble, se corren y ahí se carga la nueva instrucción. Eso varía, eso puede cambiar. Lo importante de todo esto es que si este branch se cumple, tengo que botar esa instrucción y tengo que botar esta instrucción. Listo. El branch de control, el hazard de control no es un hazard muy difícil de entender. Porque uno sabe que si está yendo en un camino y le cambiaron los muñequitos, pues lo que tenía ya adelantado de trabajo tengo que botarlo. Ese es el concepto básico. Lo que tenía de trabajo hecho lo tengo que botar y tengo que añadir esto nuevo. Imagínense ustedes cuando uno hace una multiplicación matricial. Una multiplicación matricial son un montón de ciclos for anidados. Y por cada uno de esos for anidados, ese for que ustedes están anidando, cada vez que ustedes vuelven al for, ya saben que tiene que haber un branch. Entonces tienen un producto matricial, por ejemplo, qué sé yo, de 1024 por 1024, que la complejidad es de O al cubo, pues entonces ustedes tienen que hacer no sé cuántos mil branches para volver hasta arriba. Y como tienen que hacer toda esa cantidad de branches, tienen que desechar instrucciones cada vez que hacen una iteración. Y ahora multipliquen eso por la cantidad de elementos de la matriz y eso termina aumentándoles disminuyéndoles el CPI hasta el piso, terminando un programa sumamente ineficiente. Si ustedes por cada cosita le están añadiendo un branch. Después vamos a ver una forma como uno puede disminuir esos riesgos. Cómo podemos sopesar esos riesgos teniendo en cuenta cómo están puestos los datos en la memoria. Esto lo vemos en la tercera unidad. Dime. ¿Qué parte exactamente? Lo que pasa es que el CPI, si nosotros estamos corriendo, por ejemplo, ciclo, y todas son instrucciones que nos sirven, si todas fueran instrucciones que nos sirven y todas se ejecutan bien, el CPI sería uno. Un ciclo por instrucción. Cada instrucción estoy sacando cada ciclo estoy sacando una instrucción valiosa. El problema es que cuando yo comienzo a añadir un bubble aquí por ejemplo, de 3 ciclos, solo 2 instrucciones me sirven.
Ahí en este caso, aquí en esta captura de pantalla, mi CPI es de 66%. Cuando se añaden bubbles, el CPI se baja, porque hay menos instrucciones efectivas ahí. Es una buena pregunta. Miguel lo que pregunta es, ¿qué hace uno, por ejemplo, cuando tenemos dos procesadores multicore? Un procesador multicore. Eso lo vamos a ver más o menos, pero en términos generales, yo puedo utilizar un procesador para predecir lo que está pasando en el otro lado. Y yo puedo predecir, ir corriendo la instrucción y si se cayó una, pues continúo con el procesador 2. Pero todo eso es complejo. Todo eso implica transferencia de datos. Y cargar datos y escribir datos consume tiempo, mucho tiempo y mucha energía. El vicepresidente técnico de NVIDIA estaba diciendo que el mayor problema que ellos tienen en términos de energía y de tiempo es causado por los movimientos de memoria. Entonces, si nosotros estamos corriendo dos procesadores en paralelo, tendría que compartir la misma memoria para poder funcionar. Si no, tendría yo que estar transfiriendo datos todo el tiempo y eso consume energía la que quieras. Bueno, ok. Entonces hay formas de uno predecir. Yo puedo predecir, entonces yo le puedo decir a él, basado en algún tipo de algoritmo, todavía no les voy a decir cuál, si yo ya sé que el branch se va a cumplir, pues de una vez comienzo a cargar la instrucción. Eso se puede hacer. Eso lo hay. Hay procesadores que tienen branch predictors y hay simuladores que corren con branch predictors. Si la predicción no es correcta, pues perdí lo mismo que perdí como les estaba mostrando antes. Tengo que poner el bowl. Los branch predictor, lo que ocurre es que yo puedo, por ejemplo, decirle a él, por lo general en un ciclo while, un ciclo for, uno estima que siempre se va a cumplir. Van a ser más las veces que el for se cumpla el branch a que no se cumpla. Y yo puedo tener en cuenta eso para dejarlo estática la predicción. Por eso se llama static branch prediction. Entonces le puedo decir, asuma que siempre se va a cumplir. Entonces, si hago eso, yo siempre estoy cargando el dato desde antes para que no tenga que hacer la espera. Y hay otro que es dinámico, que es basado en medidas. Yo puedo tener un sistema de hardware básico, una máquina de estados, que estadísticamente me va mirando. Si la anterior se cumplió, y la anterior se cumplió, y la anterior se cumplió, entonces la próxima se va a cumplir. Entonces este es el dinámico y va cambiando dependiendo del programa cómo vaya avanzando. Ok, este es prácticamente lo que les expliqué a ustedes con lo de el ejemplo de la clase, entonces no lo voy a repetir. Moraleja de la historia con esto de control, porque después vamos a volver a ver control más a fondo. Moraleja, ¿qué es lo que tienen que aprender? Los hazards de control son causados por los branches, porque el PC se va para un lado en donde no debió haberse ido y causa de que yo pierda trabajo que ya llevo hecho. Piensen siempre en el ejemplo del bizcocho que ya se estaba haciendo en el horno. Si llega otra nueva orden, tengo que botar el bizcocho. Y botar el bizcocho cuesta. Y ese es el gran problema. Mientras más hazards de control hayan, más bajito va a ser el CPI, porque voy a perder instrucciones, voy a botar instrucciones al zapacón. Y mientras más instrucciones yo bote al zapacón, el CPI cada vez va a ser más bajito y más bajito y más bajito. Ok, ¿hay alguna pregunta antes de continuar? Vamos bien. Bueno, ok. Ahora vamos a ver un poquito más a fondo de los hazards de datos. Se vuelve un poquito más complicado. Ya entendieron cómo detectarlos, ya entendieron que se puede hacer forwarding, ya entendieron cuánto tiene de longitud un hazard por suma o por resta, y ya entendieron cómo funcionan los hazards por load words. Ahorita vamos a ver un poco más sobre la detección, sobre qué es lo que pasa debajo de cuerda. Nosotros tenemos acá una secuencia que ya vamos entendiendo, vean que están azulito y todo para ayudarles. Vean que las líneas que están ahí, si las vamos a numerar, 1, 2, 3, 4 y 5, si yo veo entonces las líneas 2 y 3, dependen de la línea 1. La línea, ahí qué más te estaría dependiendo de ahí. En la línea 4 hay hazard. Pregunto yo, ¿consideran que en la línea 4 hay hazard? Y en la 5, ¿qué dicen los muchachos? Tú dices que no, ¿por qué?
Ya pasó, ya para cuando llega a la línea 4 al instruction decode y a leer los registros, ya la línea 1 ya llegó al write back. Como ya llegó al write back, ya el registro ya está grabado. Ya el registro ya tiene el valor que es. O sea que a partir de 4 y 5 no tenemos hazard de datos. Listo. ¿Está claro? Ok. Entonces, supongamos que si el registro 2 es 10 antes de la resta y menos 20 después, entonces de aquí para allá es 10 y de aquí para allá es 20. Vamos a esperar que menos 20 lo podamos encontrar en esta instrucción, en esta instrucción, en esta instrucción, en esta instrucción. En esta instrucción, el 2 va a ser menos 20. En esta instrucción, el 2 va a ser igual a menos 20. Y así sucesivamente. Si nosotros encontramos que el registro 2 es igual a 10, aquí, en esta instrucción, es porque hubo un problema y el hardware está mal diseñado. Porque se supone que cuando esa instrucción corra, ya tiene que valer lo que la instrucción anterior dijo que tenía que valer. Y así fue como hablamos del forwarding. Si nosotros empezamos a hablar del forwarding acá, vamos a verlo de cierta manera, paso por paso. Nosotros tenemos write back y acá no podemos mandar. Vas a encontrar datos que no son. Entonces, por ejemplo, supongamos aquí. Supongamos aquí. Lo que dice el slide es que después de esta primera instrucción, S2 va a valer, el registro 2 va a valer menos 20. Es lo que dice. Y que antes de esta instrucción valía 10. Yo esperaría que cuando esta instrucción corra, ya vale menos 20. Cuando yo ejecute esta AND, aquí va a haber menos 20. Pero si yo no corrijo el hazard, aquí va a haber todavía 10, porque el dato 2 no ha llegado al write back. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces yo comienzo a operar aquí y aquí con 10, con operaciones erróneas, usando el dato que no es. Eso es lo que quiere decir. ¿Okay? No, forwarding es para arreglar el hazard. Eso no es un hazard que pasa cuando digo forwarding. Pero normalmente anti-board, uno lo que haría al principio, lo que vimos en la clase pasada, es esperar. Pero el forwarding se hace precisamente para evitar esperar. Y es lo que vamos a ver. Acá no están esperando. Entonces, si nosotros vemos aquí, para explicarlo de una manera un poco mejor, si nosotros vemos acá, vean, yo lo que quiero es que vean aquí arriba lo que les estaba diciendo del 10. Si nosotros vemos acá, esta instrucción se comienza a ejecutar y comienza con instrucción fetch, decode, execute, memoria, y vean el valor que tiene S2. 10, 10, 10, 10, 10, y solamente hasta el quinto ciclo es que el registro va a valer menos 20. Solamente hasta aquí. ¿Qué significa? Que las siguientes instrucciones, sobre todo esta y esta instrucción, no van a poder ver este valor porque ellas no pueden mirar al futuro. Entonces, esto no se puede hacer y esto no se puede hacer. Yo no puedo esperar hasta allá. Estoy repitiendo un poco, es como una especie de repaso. Pero este de aquí a aquí sí se puede ejecutar, porque sí están alineadas. Write back con register están alineados y a partir de aquí, S2 sí va a valer negativo 20 como yo quiero que valga. Por tanto, yo lo que necesito es esta flechita que está acá, vamos a señalarla aquí como en amarillito, no en rosadito. Esta flechita en rosadito, yo realmente lo que quisiera es que esa flechita quedara lo más recta posible. Yo quisiera que esa flecha me quedara completamente recta de una etapa, sería de una etapa aquí a una etapa acá, y yo pudiera mandar el dato bajando de ahí para acá. Y ahí yo pudiera solucionar el hazard. Hacer ese cable que va, el cablecito azul que yo les estoy mostrando ahí, eso se llama hacer forwarding. Y eso me permite a mí solucionar el problema del hazard. Porque inmediatamente yo obtengo el resultado, yo lo puedo poner
en donde es. Realmente, para efectos prácticos, ya a la final, cuando uno hace la implementación, el forwarding realmente ocurre a la salida de este registro y va hacia la entrada de la ALU, que es acá. Va a hacer zoom. El forwarding ocurre a la salida del registro de la ALU y va hacia la entrada de la ALU que está abajo. Dime. Cuando llegue a este instante, solo hasta este instante de tiempo, la información se graba en el registro. Aquí todavía está en el aire. Aquí todavía el registro vale 10. Bien. Ajá, pero pues para eso pasamos el hazard, para evitar que esas instrucciones necesiten ese registro. Sí. Sí, claro, aquí estamos antes de que se guardara el registro. Mira, aquí se obtuvo el resultado. Se propagó por el pipeline. Y aquí ya lo tengo disponible y lo saco de aquí y lo mando para la ALU. Todavía no se ha grabado. O sea, está antes de eso. Entonces uno dice, ay, si necesitamos cambiar el R2 antes, o si necesitamos algo antes de que esto pase, porque de aquí pueden pasar muchas cosas mal. Pero realmente aquí no, porque es un procesador de una sola ruta. Si hubiera otro procesador alterando los registros, pues pudiera pasar. Pero aquí no hay nadie que va a alterar eso, salvo las instrucciones posteriores. Y las instrucciones posteriores van a tener el forwarding que es, o sea que no va a pasar. Y ya aquí en este momento, aquí la instrucción vale todavía negativo, vale 10. Y solo hasta aquí se va a intercambiar. Pero no importa, porque para efectos prácticos, yo voy a tener el valor correcto de lo necesito. Okay. Bueno, lo mismo puede ocurrir entonces si hablamos de la siguiente instrucción. Yo en la siguiente instrucción también puedo perfectamente mandar un pipeline, perdón, un forward desde aquí y lo puedo mandar hasta acá. Lo puedo mandar desde arriba y lo mando hasta abajo. Y de esa manera yo puedo solventar los dos hazards de datos que ocurrirían para la siguiente y para la siguiente instrucción. ¿Listo? Bien. Sí. No, hay una unidad que nosotros vamos a ver, es el mismo sistema. Hay una unidad que vamos a ver que se llama la unidad, el Forwarding Unit, que es la que se encarga de hacer eso. Y hay una unidad que se encarga de detectar lo que se llama el Hazard Detection Unit. Néstor, colabórame ahí, por favor. Sí, ya llevo mucho tiempo aquí, ya saben ustedes cómo me molesta a mí que se pongan a hablar ahí. No ustedes, sino que es que se ponen a distraer ahí alrededor. Eso se vuelve una nube ahí de distracción. Ok. Ahora, esta tal vez es como la parte más complicada de entender porque son muchas palabras. Y yo necesito entender yo cómo voy a detectar el hazard. Yo cómo sé que hay un hazard ahí. Yo cómo le digo a la unidad cómo enciendo y cómo activo esto que está aquí. En este punto, a ver, vamos a hacerlo acá. En este punto que tenemos acá, acá está la instrucción SOP con el registro 2, 1, 3. Acá en este punto de acá, en el amarillo, para acá. Ahí tenemos esa instrucción. Si nosotros tenemos esa instrucción, de hecho esto se detecta en un ciclo de reloj antes. Si esto lo tenemos aquí, voy a ponerlo acá. Si esto yo lo detecto aquí, en este punto, yo voy a decir ahí, en ese momento voy a decir, bueno, tengo un registro de destino, es el 2. Y ahora yo necesito compararlo con la instrucción que en este momento está corriendo aquí. Y la instrucción que está corriendo aquí en este instante de tiempo va a ser la instrucción siguiente. En este caso sería la instrucción AND. ¿Sí? Una forma de verlo es así o la pueden ver ahí abajo. Para que les quede más claro y no se enreden, vamos a hacerlo abajo. Acá están haciendo la instrucción AND y esa AND requiere el registro 12 y el registro 2.
Y esa es la clave. Fíjense ustedes acá, voy a ponerlo en rosadito. En rosadito. Acá en rosadito ustedes pueden ver que tenemos aquí el registro 2 y que tenemos aquí el registro 2. Si yo fuera la unidad de detección de hazard y yo me encuentro con que, vamos a ponerlo aquí, y yo me encuentro con que aquí estoy ejecutando, estoy dependiendo del 2. Y además de eso, que aquí adelante, bueno, este de acá precisamente, que este que está en el pipeline está ejecutando un registro de destino. Vean que tengo fuente y destino, los tengo en la misma línea. Este está escribiendo en algo que este necesita. Eso levanta bandera de una, decir acá hay un hazard. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo para revisar? A ojo, cuando yo les pregunto a ustedes, acá hay un hazard, ustedes lo primero que hacen es mirar, bueno, que sea el 2 y que sea el 2. Eso es lo primero que hacen. Lo segundo que ustedes miran es que las instrucciones sean consecutivas. Por eso ustedes miran este y miran este. Que las dos sean consecutivas. Que esta instrucción y esta estén una al lado de la otra, por lo menos que hayan dos instrucciones entre medio. Bien. Que no fuera AND registro 2, sino AND registro 2. No pasa nada, porque no lo estamos necesitando. Pues simplemente vamos a escribirlo sobre él y no pasa nada. No me va a afectar el resultado de la ALU. Entonces no pasa nada. El hazard solo ocurre si uno es fuente y el otro es destino. ¿Sí? Eso es lo principal de aquí que quiero que entiendan es, tiene que ser el de arriba fuente y el de abajo tiene que ser destino. Y además de eso, tienen que estar al ladito. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo hago el ciclo de decode, estos numeritos, el 2, el 1, el 3, el 2, el 2, esos numeritos se van también propagando por el pipeline. Entonces yo tengo, este numerito lo tengo por acá en el pipeline y este numerito lo tengo por acá en el pipeline. Y yo lo que hago literalmente en la unidad de control es comparar esos dos numeritos que están en el pipeline. Y al compararlo, que me den iguales y que la instrucción sea de resta y la otra también de suma, ya con eso es suficiente para yo decir hay un hazard. Y eso es lo que quiere decir este slide de acá. Este slide de aquí. ¿Yo qué comparo? Yo quiero una operación de ALU. La operación de ALU dice que los registros en la parte de execute. Vean que esto es execute y esto es execute. Este palabrita de id/execute lo que quiere decir es que es este de acá. El que está entre instruction decode y execute. Este es instruction decode y esto es execute. Ese registro que está ahí es donde estaríamos leyendo los literales que nosotros queremos ver. Que eso es lo que quiere decir esta parte. En ese registrico, en ese latch que está en la mitad, RS y RT son los que nosotros queremos leer. Ellos son los que nos van a indicar a nosotros que realmente hay un hazard. Y entonces yo tengo estas cuatro condiciones. Vean que todas estas que están acá, si ustedes recuerdan del examen, vean que yo aquí tengo un RD. Vean el RD. Ese RD, que es el registro de destino. Esa palabrita significa que es registro de destino. En todos los hazards yo voy a evaluar registro de destino. Registro de destino. En la etapa de execute mem, o sea, execute mem, que es, o sea, esta de por acá, o en la etapa de mem write back, o sea, en esta etapa de por acá. Entonces, cada uno de esos dos son los que me van a poder a mí de decir si yo tengo un hazard. Y lo comparo simplemente con que sea igual a los registros de origen. Los registros de origen es RS, RT, RS, RT. Entonces comparo destino con origen, los comparo con que sean iguales y con eso ya sé. No es que yo tenga que hacer estas cuatro evaluaciones. Yo con que se cumpla la 1A, la 1B, la 2A o la 2B es realmente un O. Con que se cumpla alguna de ellas, hay un hazard. Todos ellos pueden pasar en paralelo. Pues se preguntan al tiempo. No, el valor que está dentro del numerito. Aquí sería el número 2 y aquí sería el número 2 del ejemplo pasado.
Ya, aquí sería 2 con 2. Si 2 es igual a 2, pues entonces hace eso. No el contenido de 2, el índice de 2. Porque yo quiero ver que los índices, que el registro 2 tenga conflicto con el registro 2. Al ser iguales, pues yo garantizo que pues, hay un hazard. Venimos a ver si se entiende un poquito más. Yo tengo las preguntas, las 4 preguntas que yo les mencioné, están aquí. Vean las 4 preguntas. La primera pregunta, vean que yo tengo RS y RT. RS y RT me van a permitir a mí diferenciar entre RS o RT, que son estos dos aquí abajo, o el de arriba o el de abajo, por eso la flechita está arriba o abajo. Y el RD me va a mí a decir que este es RD, el registro de destino. Básicamente funcionaría como así. Yo comparo esos que están ahí, entonces vean la comparación. En execute mem, de hecho es al revés, perdónenme. En execute mem, que es aquí, en execute mem, que es aquí, yo voy a preguntar por RD y en ID execute, que es aquí, yo voy a preguntar por RS y por RT. Si esos registros, si yo genero parejas de estos registros, aquí y acá, que sean iguales, RD con RS o RD con RT, hay un hazard. Ahí hay un hazard, en ese punto. Pero la verde, que ustedes están viendo ahí, también pregunta por el hazard de la segunda instrucción, que preguntaría también por el RD aquí, y pues de la misma manera me preguntaría por el RS y el RT aquí. Si la verde, si la comparación entre las verdes o las rojas me dan iguales, hay un hazard. Así es como funciona la detección. En términos generales, esas palabritas de execute mem y eso lo que quiere decir es si verde con verde son iguales o si rojo con rojo son iguales, hay un hazard. ¿Preguntas? Sí. Sí, porque ellas se van propagando por el pipeline. O sea, en la instrucción que tú decodificaste tiene en alguna palabra el numerito 2, que es el que tiene, en este ejemplo, el que tiene conflicto es el registro 2. Ese número 2 se va a propagar por todo el pipeline. Y entonces el 2, que va en la parte roja, si es igual al 2 que va en la parte desde la derecha y es igual al 2 de la parte de la izquierda, significa que esa instrucción y la instrucción después son iguales. Pues requieren del mismo registro, perdón. Y por tanto hay un hazard. Entonces, rojo con rojo y verde con verde. Rojo con rojo y verde con verde me van a decir a mí si hay un hazard de datos. Pregunta. Bien. Vamos a verificar si en el registro FD es igual al registro FD en el componente que está entre execute y memoria. Sí, en los componentes que están ahí, en las flechitas. Verde con verde, rojo con rojo. Entonces, si yo digo como que, okay, pues tú eres a 2 y entonces eres el 2, entonces... Si RD, el registro de destino, literal es el número 2 en binario a 5 bits, y RS o RT es el 2 en binario a 5 bits, pues son iguales y hay un hazard. Ok. Pero además de eso, yo no solamente miro los números, yo también tengo que mirar la instrucción. Yo tengo que decir, bueno, ¿la instrucción va a escribir en el registro o no? O sea, ¿realmente es una instrucción que la 2 utilice ese registro o no? Si la 2 utiliza ese registro, entonces yo miro las señales de control. Las señales de control es read write y read write. Si esas dos señales de control están activadas, significa que no solamente los registros son los mismos, sino que vamos a escribir ahí. Y yo necesito revisar esas señales de control. Y esas señales de control se propagan a través del pipeline. Si ustedes no están entendiendo por qué las señales de control se propagan en el pipeline, eso se explicó en el video del viernes. Tienen que revisar los videos del viernes porque el pipeline propaga control. Las señales que saca la unidad de control de que escriban registro, de que cambien los switchecitos, todas esas señales de control que activan y suben las palanquitas, todas esas van a través del pipeline igual. Y ahí es donde la van a encontrar. Bueno. Entonces, si hacemos esas detecciones, vean las líneas azules.
las líneas azules, entonces harían esto aquí y harían esto acá. Ya con eso significa que tenemos dos forwardings, un forwarding y dos forwarding. Son los dos forwarding que podemos realizar. Realmente el forwarding, si ustedes en un examen van a hacer un forwarding, lo tienen que hacer desde el registro hasta el datapad. Desde el registro hasta el datapad. Siempre, desde el registro hasta el datapad. Salen del registro y llegan al datapad. Si lo hacen diferente en el examen, está mal. Desde el registro siempre es la fuente. Desde aquí, como está en este dibujito bien bonito. Ok, entonces vean que aquí se va convirtiendo un poquito como más compleja la cosa. Vean que aquí yo ya tengo una forwarding unit, que es la que se encarga de tirar como los cables. Y voy a coger y voy a tirar el cable desde aquí y el cable desde aquí. Y voy a hacerlo desde acá y lo voy a mirar desde acá. Y voy a mirar estos multiplexers para poder rutear la señal por aquí o para poder rutear la señal por acá. Y dependiendo de eso, yo decido si cojo la señal que viene desde el decode o cojo la señal que viene desde adelante, de la instrucción de adelante. Estos muxes que están aquí son los que me van a definir a mí de dónde yo quiero coger la fuente. Y son los que realmente me van a activar o desactivar a mí el forwarding. Ok. Además de eso, pues ya nosotros para poder activar esta, vean que ella tiene unas señales que son forward A y forward B. Pueden valer 1-0, 0-0, 1-1, etcétera. Y pues la tabla de cómo hacer eso está aquí. Y esa tabla sí no la voy a explicar. Realmente son las simples condiciones que nosotros vimos ahí. 1-0 es que paso uno y no paso otra. 0-0 es que paso uno y no paso otra. Si les queda como de asignación que ustedes lo vean. El datapad completo, vean lo que yo les mostraba. Y yo creo que este es el concepto más importante de toda esta clase. Ustedes tienen que ver que RS se va propagando el valor, el numerito 2, el 2, literal, 00010. El número 2 se va propagando a través de los registros. Siempre, este es RS en esta etapa y este es RS en esta etapa, hay un RS en la otra etapa y hay un RS en la otra etapa. Cada una de las etapas del pipeline tienen un RS y eso es lo que tienen que ustedes darse cuenta, que después de que se le hace el decode, esto también se propaga a través del pipeline porque estas que están aquí son las que se van a usar en la forwarding unit, que es esta, que es la que a la final va a determinar si hago el forwarding o no. Y ella es la que va a mirar todo eso. Si usted no comprende bien cómo es, lo invito a que usen el RIPES, con lo que les mostré la vez pasada, y van a entender, porque ahí también hay un forwarding unit. Y el forwarding unit va a detectar el branch, el hazard, y lo va a coger el dato desde aquí y lo va a mandar directamente a la ALU. Él es el que se encarga como de rutear la cosa, de rutear las vías del tren para que arriba o abajo sea lo que nosotros queremos. Si nosotros hacemos un hazard por uso de load, pues realmente tenemos que siempre añadir un stall y vamos a preguntar entonces en sitios diferentes. Ahora nuestro RD lo vamos a preguntar aquí y lo vamos a mandar directamente hasta acá. Que es lo que básicamente como que son las ecuaciones. ¡Ay! Hace tiempo se acabó. Yo sí, porque se está yendo todo el mundo. Disculpen, de verdad, lo lamento, no lo hice a propósito. Ya terminamos la clase. Si me hubieran dicho hace rato, me hubiera parado, de verdad. Perdónenme. Disculpen. Lo que pasa es que como hicimos lo del examen, perdí la noción del tiempo, disculpen. Yo estaba triste porque se estaba yendo mucha gente. Disculpa, espérate, yo paro acá la... Qué vergüenza.